¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video. En este caso, en esta ocasión, les traigo mi análisis y opinión sobre el Arsenal 3, el Coventry City 0 por la Premier League. Como saben, acaba de iniciar la nueva temporada de la Premier. En este caso, el Arsenal abrió esta nueva temporada de la Premier League y terminó iniciando con un muy buen pie derecho. Es pie derecho, creo yo, si no estoy mal, o pie izquierdo, ya no sé la verdad. Pero bueno, terminó iniciando muy bien, con una goleada, siendo totalmente superior al Coventry en cualquier aspecto futbolístico y táctico, creo yo. Y la verdad es que el Arsenal se ve muy bien. Parece que no le pasó, digamos que el momento de vacaciones, pues, hasta cierto punto, vacaciones no, se jugó el Mundial, pero ese momento donde los clubes dejan de jugar digamos, de forma, bueno, o sea, que deja de jugar con su propio equipo, ¿no? O sea, todos los jugadores se fueron a su selección, a los que fueron convocados, los que no, y al final cuentas, el jugar, jugar en una selección y jugar en un club, pues cambia mucho el estilo de juego y cómo se adapta o cómo te adaptas a ese estilo de juego, ¿no? Entonces llegas pues con un largo tiempo, un mes o casi 2 meses, sin haber jugado el estilo de juego que juega tu club, y eso hace a veces que pese el ruedo, que se inicie de la mejor forma. Pero bueno, al Arsenal no le pasó. Al Arsenal parece que el Arsenal siguió jugando partidos porque ayer jugó de una forma espléndida contra el Coventry, donde le terminó metiendo 3-0, 3 goles, 2 en el primer tiempo y 1 en el segundo tiempo. Los goleadores en este caso fueron Havertz, fueron Saka y luego Odegaard. La verdad se merecía otro gol el Arsenal. Para mí sí, hizo todo lo necesario para meterle un cuarto gol y más. Pero bueno, creo yo que esta diferencia de gol, esta goleada que hizo el Arsenal es necesario porque si no se acuerdan, en la anterior temporada hubo un momento de la temporada cuando el Arsenal y el City estuvieron empatados en puntos, donde se estuvo mirando la igualdad, o mejor dicho, la diferencia de goles. Y creo que iniciar de esta forma, metiendo una goleada, es la mejor forma porque te aseguras obviamente los 3 puntos, ir primero y dar sentencia o dar fe de que puedes volver a salir campeón, porque hoy el Arsenal hizo todo lo posible para volver a ser candidato de la Premier y a la vez ya empezar con una abrumadora, una cantidad de goles a favor, sabes, que pueden hacer la diferencia a finales de temporada, cuando se esté disputando ya o finalizando esta Premier League. Pero bueno, eso ya se verá en un futuro. En este caso, el Arsenal de Arteta, muy bien, la verdad, muy bien, como digo, de elogios no se va a parar de decir de este partido, porque la verdad fue una locura. Creo yo que como salió Arteta, el 11 de Arteta en general de este partido fue de la mejor forma posible. Hubieron varios jugadores nuevos que tuvieron ruedo y que la verdad lo hicieron muy bien y que vamos a hablar en el uno por uno, creo yo. Y no mucho más que decir a partir de lo que fue este partido. Yo creo que puntos a resaltar del Arsenal fue la pelota parada. Como saben, hubieron varios cambios en la Premier League sobre la pelota parada, ya no se puede amontonar, ya no se puede, hicieron muchos cambios quisquillosos donde parecía parecía en su momento que le iba a afectar, pero dos huevos al Arsenal, porque el Arsenal, no digo que los goles que hacía el Arsenal de pelota parada estaban mal, o estaban mal hechos, o no eran anulados, o sea, o que favorecían al Arsenal, no, pero es verdad que el Arsenal aprovechaba estos vacíos legales para poder anotar y estorbar hasta cierto punto y amontonar y así meter sus goles de pelota parada. Pero en este partido vemos que utilizó otra táctica, que es una pelota parada de pase, o sea, venía ya sea Saka, etcétera. La mayoría fue Saka, donde un jugador del Arsenal se le acercaba, Saka le devolvía el pase, él le devolvía el pase a Saka, y Saka siempre hacía, o lo que siempre hacía el Arsenal era meter un pase un poco fuera del área, donde terminaba llegando ya sea Declan Rice o cualquier otro jugador, o cualquier, mejor dicho, otro mediocampista, para meter el bombazo, el sablazo. Y la verdad generó peligro con esos corners, o con esa forma de jugar del corner corto, sería el nombre específico, ¿no? Pero bueno, creo yo que otro aspecto que me gustó del Arsenal fue la fluidez de juego. O sea, no solo de que, ¿cómo decirlo? No solo la cantidad de pases, sino la velocidad como hacían esos pases. O sea, en ningún momento el Arsenal tenía la
posesión o tenían la pelota de más. Siempre encontraba finalizar la jugada y la mayoría de esas posiciones que tuvo no eran tan largas, eran el mejor tiempo posible porque no eran ni largas ni cortas, pero siempre las finalizaba, ya sea un remate, etcétera, un corner, pero siempre finalizaba todas las jugadas. Como dije, la fluidez de pases, la velocidad en esa fluidez de pases, el Arsenal estuvo muy bien. Creo que el primer tiempo del Arsenal fue el más espléndido porque fue donde metió los 2 goles, porque fue donde se sintió una superioridad hacia el Coventry 100%. Creo que el Coventry no hizo mucho más que espectear, vamos a ser sinceros. No pusieron en ningún momento en peligro a Raya, que yo recuerde, uno que otro y no mucho más. Y creo que en general, como dije, hay varios aspectos futbolísticos del Arsenal, tácticos, si tú le quieres decir, que fueron de la mejor forma. La recuperación post pérdida, la presión, todo tipo de aspecto futbolístico, creo yo, que se pueda recalcar sobre el partido que jugó el Arsenal, tiene votos positivos. El juego aéreo, etcétera, etcétera. O sea, la ocupación de espacios perfecta. Declan Rice, que en general fue el mejor del partido, dominó el mediocampo, fue el dueño y señor del mediocampo, hacía que el Arsenal jugara. Tiene influencia hasta cierto punto en 2 goles del Arsenal. La verdad es que el partido de Declan Rice en general fue maravilloso y creo que en aspecto defensivo, colectivo, individual, en el mediocampo, en lo ofensivo, en tanto lo colectivo e individual, creo que hubieron puntos altos y eso hizo que el Arsenal fuera un equipo armonioso, que cada vez que contraatacaba, ya sea que utilizara, digamos, un estilo de contraataque o un estilo a través de generar peligro, a través de posesión y pases, siempre generaba peligro. Creo que no hay mucho que decir de este Arsenal de Arteta, que parece que no le pasó el tiempo y que sigue en su puto pick, literalmente. Vamos a empezar un poco con el 11 de los dos equipos, cómo salieron. Vamos a iniciar con el Arsenal y luego vamos a terminar con el Coventry. Por parte del Arsenal, del señor Mikel Arteta en el arco, Martín Raya. Creo que Raya ni siquiera tuvo que bañarse, ni siquiera tuvo que esforzarse en ningún santo momento para evitar algo peligroso. Creo que ni las moscas le molestaron, vamos a ser sinceros. Raya lo hizo bien. Las que tuvo que intervenir, que no fueron que fueron nulas, si yo recuerdo mal. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, el arquero no participó en 90 minutos, ¿sabes? O sea, los saques o algo, si tú quieres mencionar eso, Raya estuvo bien. Y la verdad, no mucho más que decir Raya, o sea, perfecto. ¿Por qué? Porque no le llegaron, porque no tuvo que hacer nada en ningún momento. Por eso David Raya, muy bien. Luego la línea de 4, Calafiori y White. Vamos a hablar primero de los laterales. Creo que estuvieron bien. El partido de White, la verdad, me sorprendió. En la anterior temporada, cuando estaba jugando White por el lateral o como lateral derecho, hubo momentos flojos de White, hubo momentos donde sufrió y la verdad hoy me sorprendió. Pasaba muchas veces al ataque, tenía una solidez defensiva. Creo que White estuvo muy bien. Y luego Calafiori, que creo que también estuvo muy bien, pasaba al ataque, pasaba por la banda, uno que otro centro, la verdad. Incluso Calafiori tiene, bueno, o da la asistencia hacia el primer gol, la verdad. Por eso digo que Calafiori jugó muy bien, ya sea abriéndose por la banda o cerrándose, pero también metiéndose, o sea, utilizando un doble carril por la banda, uno abierto y otro cerrado, si se le quiere decir de una forma. La verdad es que Calafiori pasaba muy bien al ataque, solidez defensiva 100%. Creo que en ningún momento Arsenal sufrió por las bandas, diría yo que aprovechó las bandas para hacer sufrir al rival, sería la forma de decirlo. Creo que los dos estuvieron muy bien. A ver, bueno, justamente los dos tienen asistencia, para que vean el nivel que tuvieron, la verdad, los laterales del Arsenal en este partido. Calafiori tiene asistencia en el primer gol y White tiene asistencia en el tercer gol, si no ando mal. A ver, luego la dupla central, Malagaes y Mosquera, creo que sin ninguna dificultad defendieron bien. Tal vez Malagaes se ganó una amarilla muy bien por el número 9 que es Sims, que le hizo ahí una media gambeta y Malagaes lo agarró de la cintura y lo tumbó. Pero después de ahí creo que no hubo otro momento donde Malagaes o Mosquera tuvieron que sufrir o tuvieron que sobreexigirse. Creo que solo es esa y no mucho más. Creo que estuvieron muy bien, tanto defensivamente, tanto ofensivamente, si se le quiere decir, cuando llegan un poco al área, rematar o entrar en el área para cabecear. La verdad, estuvieron bien. Luego el doble 5, Rice y Lewis Skelly. Creo que obviamente, como mencioné al inicio, Declan Rice fue totalmente un crack el partido de ese día. Un nivel bárbaro, controló el mediocampo,
tuvo intervenciones en 2 goles, en el segundo y tercer gol. No tuvo intervención directa, pero fue necesario su intervención para que acabaran en gol esas jugadas, para que me entiendan. Muy buenas conducciones de Declan Rice, defensivamente estuvo bien, la verdad llegaba y remataba o siempre disparaba ese sablazo, estuvo bien. Lewis Skelly también estuvo bien, creo que fue el segundo mejor mediocampista, para mí es Rice, Lewis Skelly y Odegaard. Creo que Lewis Skelly estuvo bien, pases filtrados, algo que tiene Lewis Skelly es esos pases filtrados que te mete bárbaro, tuvo uno que otro de esos típicos pases filtrados que hace. La solidez defensiva cuando tenía que recuperar lo hacía bien, creo que Lewis Skelly estuvo muy bien. Luego en el ataque, mediocampo, ataque, si le quieres decir, en la línea de 3, Toliz por la banda izquierda, el griego, si no ando mal, que es ex Brujas del equipo de Bélgica, que es nuevo refuerzo del Arsenal, que la verdad no lo había visto, y la verdad el partido que tuvo Toliz fue para ponerlo en un cuadro. Tuvo un partido bárbaro, muy buen partido de Toliz, pasando al ataque, tiene importancia en el primer gol del Arsenal, lo diré por qué, pero tiene mucha importancia la presión de Solís en el primer gol del Arsenal, mucha calidad individual, siempre que gambeteaba al lateral derecho del Coventry, la mayoría de veces ganaba los duelos. La verdad es que la calidad individual, la jerarquía individual del Toliz fue muy bien vista en este partido, generando peligro constante, pasando al mano a mano constante, jamás tiraba para atrás, siempre iba ahí adelante y la mayoría de veces ganabas. Creo que Toliz estuvo muy bien. Luego en el mediocentro, Odegaard, más de número 10, de enganche, de media punta, como lo quieres decir. Creo que Odegaard empezó flojo, pero fue mejorando. Creo que el segundo tiempo tuvo más participación. Odegaard estuvo bien, estuvo decente, sin mucho más, no tuvo tanto brillo, pero estuvo bien. Y luego por la otra banda, Saka, que tuvo el gol. El segundo gol, un poco error del arquero, vamos a ser sinceros, pero bueno, estaba ahí Saka. Saka tuvo mucha importancia en los corners, porque en la mañana creo que lo sacaba, pero en general creo que el partido de Saka estuvo muy bien. Creo que entre Toliz y Saka, para mí fue mejor Toliz por más que nada por ¿cómo decirlo? La valentía que tenía Toliz en hacer los mano a mano, las gambetas. Creo que Toliz gambeteó más que Saka, vamos a ser sinceros, o creó más oportunidades que Saka hasta cierto punto. Por eso digo que Toliz fue un poco mejor que Saka, pero Saka tuvo un excelente partido. Y luego de 9 la cobra Havertz, que estuvo bien Havertz. Creo yo que en el primer gol lo hizo muy bien, llegando, definiendo de primera, sin controlar. Muy buen gol de Havertz, y creo que en general fue un muy buen partido de Havertz. Como dije, creo que individualmente el Arsenal tuvo rendimientos altos. Yo creo que el más flojo fue Odegaard hasta cierto punto, pero en general colectivamente el Arsenal estuvo muy bien. Por parte del Arsenal entró, si no ando mal, Eberechi, que entró más o menos, sin mucho más que decir. Entró Piero Hincapié, también entró normal. Entró Madueque, sin tampoco dar mucha brillantez. Entró Mikel Merino, entró bien Mikel Merino, y entró Martín Zubimendi, que entró también muy excelente. A ver, vamos en este caso por parte del Coventry, que va a través de la dirección de Frank Lampard. Mira tú, se me había olvidado. Lampard es el que dirige al Coventry City, que justamente él es el que los ascendió a la Premier, y la verdad fue un partido muy duro, vamos a ser sinceros. Hubo una superioridad que no solo era además de que era por el juego colectivo y el tema futbolístico del Arsenal, también la calidad individual de los jugadores muestra una diferencia amplia, vamos a ser sinceros. A ver, por parte del Coventry, en el arco estuvo Rushworth, el arquero joven del Coventry, si no ando mal, que tuvo un poco de culpa, vamos a ser sinceros, en 2 goles, en 2 goles. En el primer gol no, en el segundo gol deja un rebote donde saca provecho y mete su gol, y en el tercer gol un poco, porque es verdad que Odegaard define con derecha y parecía que el arquero iba bien a la posición donde iba a definir Odegaard, pero es verdad que luego le toca con el pie izquierdo. O sea, Odegaard patea con los dos pies, primero con la derecha y luego con la zurda, y eso desvía la pelota y hace encuentra, digamos, a otra posición, a mal pie al arquero, y le termina complicando mucho la película y termina anotando el tercer gol. Por eso digo que en el primer gol sí tiene culpa, creo yo, hay culpa del arquero, porque deja un rebote muy malo. Y en el segundo gol, media, porque también es mucha suerte de Odegaard que le hayan rebotado, porque creo que sí le atajaba el arquero si iba a la dirección donde iba. Pero bueno, creo que el arquero estuvo ahí, tuvo algunas atajadas, la verdad es que sí, una que otra atajada, pero
puede mejorar. A ver, por parte de la línea de 4 del Coventry, vamos a ser sinceros, ni yo conozco, entonces un poco voy a ver qué digo. A ver, por los laterales, Wick y Da Silva, creo yo que hubo mucha diferencia. Si no es normal, el lateral Wick es es un muy buen lateral que pasa al ataque, pero obviamente no podía pasar al ataque porque la verdad es que Solís, el jugador que le tocó defender, el extremo del Arsenal, le hizo la vida imposible a Wick, al lateral derecho del Coventry. O sea, cada vez que Tolis pasaba al ataque y quería ir a mano, le ganaba la mayoría de veces, vamos a ser sinceros. Por eso el Wick no pasó tanto al ataque, una que otra jugada y no mucho más. Sin decir mucho más de Wick. Luego, Da Silva, que la verdad no sufrió tanto, pero es verdad que no sufrió tanto en el individual, pero creo que el Arsenal cuando atacaba esa banda, atacaba con superioridad numérica. ¿Qué quiero decir? Estaba Saka, estaba Odegaard y estaba White. Y Da Silva no sabía qué hacer. O sea, le pasaban por todas partes, literal. O sea, literal. O sea, no mucho más se le puede decir a Da Silva. Luego de la dupla central, Tomás y Amenda, que estuvieron decentes, sin mucho más. No sufrió tanto en la aérea porque, bueno, el Arsenal no jugó tanto a los centros, jugó mucho en el juego interior, pero en general estuvieron decentes, una que otra intervención, pero sin mucho más. De número 5, en el Coventry estuvo Grimes, que la verdad no recuerdo que haya sido un partido, fue un partido normal. No mucho más que decir. Luego en el ataque o en la línea de 4 más adelantada estuvo Tomás Asante por la banda izquierda, que estuvo bien. La verdad es que no hubo mucha diferencia por las bandas del Coventry. No es que hicieron una cosa que te digas, wow, la mayoría de los dos jugadores que juegan por la banda se dedicaban más a defender y a hacer doble marca que a atacar. Y por la otra banda, por la banda derecha, en la que dije era la banda izquierda, creo que me confundí. Por la banda derecha jugó Tachuana, que estuvo más o menos, la verdad. Ni mucho más que decir, de doble 5, de doble mediocampista, Yenkeri y Onyeka, que estuvo ahí un poco buen partido. Y luego de 9 Sims, que hizo lo que pudo. La verdad, número 9 hizo lo que pudo, no se le puede pedir nada más. O sea, generó una amarilla. Le generó una amarilla a. ¿Sabes? Entonces, le generó una amarilla a Magaláes, si no ando mal. Pero después de ahí no hizo nada más porque pues no pude hacer mucho que digamos. A ver, vamos un poco, ya que habré terminado los 11, vamos a analizar los 90 minutos del partido, que creo yo que es lo que hasta cierto punto llama más, ¿no? En este análisis que estoy haciendo. Se me iba a salir un insulto. A ver, el primer tiempo, vamos al análisis del primer tiempo. ¿Cómo fue o cómo carajo sucedió el primer tiempo? Creo que el primer tiempo fue un nivel alto del Arsenal futbolísticamente. Creo que el primer tiempo demostró la jerarquía que tiene el Arsenal. Literal le hizo. O sea, el Coventry City estuvo, pero no jugó, literal. O sea, el Arsenal lo hizo mierda. Lo hizo papa, literal. El primer tiempo creo que como fueron pasando los minutos fue mejorando el Arsenal y al minuto 15 cae el primer gol de Havertz, que justamente como dije, asistencia de Calafiori, como dije. A ver, ¿cómo queda el gol de Havertz? Viene de como dije, hay mucha intervención de Solís que presiona, justamente si no ando mal, a Wick, para que vean, presiona a Wick, si no ando mal, Solís, eso termina que Wick se termine medio enredando y en vez de hacer la solución fácil, que es mandar la pelota a la mierda y que haga un saque de banda o lo que sea, intenta salir jugando. Solís con la presión hace que pierda la posición y Calafiori termina aprovechando ese rebote, mete un centro al ras, literalmente como al punto penal y Havertz que termina llegando, termina anotando el primer gol del encuentro con una muy buena presión del Arsenal y muy buena recuperación de Solís y muy buena aparición de Calafiori y una buena aparición de Havertz y definición, terminó empezando ganando el partido y la verdad hasta ese momento se lo merecía, había generado una que otra jugada más donde pudo haber anotado el gol del inicio, pero bueno, ya empezaba ganando el Arsenal al minuto 15 y la verdad
el Coventry no hizo más que poner las manos y a ver qué pasaba y se puso a rezar, porque al minuto 23 cae el gol de Saka, que también viene, si no ando mal, de un centro de Toliz, viene de un centro de Toliz que termina atajando el arquero, deja un mal rebote, Saka aprovecha, gol. Y en menos de 25 minutos, con una superioridad futbolística, el Arsenal lleva ganando 2-0. Creo que después de ahí, hasta que se termine el primer tiempo y se vayan al entretiempo, el Arsenal tuvo chances para meter el tercero, el Arsenal era mejor, le movía la pelota de izquierda para derecha, le hacía jugada, le generaba peligro, aparecía Declan Rice, aparecía Odegaard, aparecía Havertz, aparecían los extremos, le aparecían todos, literalmente, todos los jugadores del Arsenal le estaban atacando. El Coventry era una coladera, literal, tenía hoyos en toda parte. Entonces la verdad es que el primer tiempo fue así, donde pasó la amarilla de Malagaes y la amarilla de Yenki, sin mucho más, y creo que el primer tiempo solo se define en una cosa: el Arsenal fue superior y lo dominó de inicio a fin, lo aplastó, lo humilló y cualquier forma que quieras describirlo. Vamos al entretiempo, donde ninguno de los dos entrenadores hace cambios. Iniciamos el segundo tiempo, que al 49, sin mucho más, 4 minutos de que inicie el segundo tiempo, cae el gol de Odegaard, que buena a través de una muy buena jugada por la banda derecha con Saka a White, y White mete un centro donde Odegaard define con derecha, como mencioné, le da en la zurda y termina desviando la pelota. El arquero, agarrarlo en contrapierna, no puede llegar y termina anotando el tercer gol del encuentro. Hasta ese momento creo que el Arsenal futbolísticamente estaba siendo superior. El segundo tiempo inició como terminó el primer tiempo, y creo que por ahí del 55, si tú lo quieres poner, el Arsenal como que empezó a bajar revoluciones. No digo que se entregó, ni en ningún momento pasó, pero sí dijo: vamos a bajar, vamos a tranquilizarnos, vamos a tener más control de la pelota, a jugar, a pasarla, a cansar al rival. ¿Sabes a lo que quiero llegar? Y si tenemos una que otra llegada de ataque, pues la aprovechamos y la terminamos, la desarrollamos, la jugamos con criterio y la finalizamos. Pero hasta cierto punto el Arsenal bajó las revoluciones, cambió su forma, hizo cambios. Arteta, obviamente, porque vio que necesitaba tener más control, metió a Madueke por Saka, hizo cambio por posición. Saca Rice, mete a Zubimendi, mete un 5 un poco más defensivo, más posicional. Hace cambios también en Lampard, pero sin mucha, digamos, funcionalidad. Sale Chinkri, entra Thorpe, sale Sims, justamente el número 9, entra Wonigi, sale Thomas Sandy y entra Ruduni. Y por parte del Arsenal, casi al minuto 70 por ahí, saca Odegaard, mete Merino, cambio por posición. Ese Toliz también cambio por posición, hincapié por Calafiori, ahí hizo un poco un cambio también más defensivo, más resguardado, y la verdad es que el partido se terminó desarrollando como el Arsenal quiso, con chances de meter el cuarto, pero sin sufrir en ningún santo momento. Creo yo que el Arsenal demostró por qué es campeón de la Premier. Este partido fue totalmente dominado por el Arsenal, y sin mucho más que decir, creo yo que mi resultado final, mi conclusión final sobre este análisis es que el Arsenal se merecía esta victoria por esa cantidad de goles. Es totalmente justo y veremos cómo le va. Es verdad que el Coventry es un rival recién ascendido, es la jerarquía no solo, como mencioné, futbolística, colectiva, sino individual, es muy amplia. Veremos cómo le va yendo al Arsenal cuando se enfrenta a rivales con mayor categoría, con rivales con los que ya están más acostumbrados a jugar, porque son rivales que ya tienen más tiempo en la Premier. Veremos cómo le va, pero hasta el momento muy bien por el Arsenal, muy bien por Arteta y merecida victoria. Sin mucho más que decir, sin mucho más de qué hablar, nos vemos en otra ocasión. Espero que les haya gustado, dejen su like y su suscripción y nos vemos en otro video. Chao, bacalao. Adiós.